Hola y bienvenidos a Metasalud TV. Hoy daremos un paso más en la guía que hemos estado generando para saber cuándo y dónde comenzar un proceso de transformación. Estoy acá con Marieta Rodríguez. Marieta, ¿qué tal? Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Contenta? Sabes que me parece maravilloso el ritmo que hemos venido cogiendo y la posibilidad de encontrarnos, porque gran parte de este trabajo que queremos enseñarle a las personas que así lo tengan a bien, mucho tiene que ver con el ritmo y la frecuencia, y hemos creado como una disciplina de cada tanto tiempo encontrarnos. Entonces estoy muy Así contenta. es, importantísimo, el ritmo y la frecuencia. Bueno, yo hablamos más bien la vez pasada, Meli, de lo que es un proceso terapéutico y a dónde comenzar. Sí. Los procesos terapéuticos o los procesos de transformación, como les decís vos, que me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque un proceso terapéutico siempre implica un terapeuta. Un proceso de transformación no necesariamente necesita a otro. Aunque en realidad aún el proceso terapéutico, el terapeuta es un guía que me acompaña, nunca puede hacer el trabajo por mí, siempre soy yo quien lo tiene que hacer. Entonces, lo que estamos intentando mostrarle a la gente va a ayudarle a aquellos que quieren hacerlo solo, pero también va a ayudarles a aquellas personas que están trabajando con un terapeuta. ¿Por qué? Porque no es igual, Meli, llegar donde un terapeuta y no saber nada de nada, a llegar donde un terapeuta y poder mostrarles o preguntarles sobre cosas muy específicas. Entonces, el trabajo debería comenzar con esta pregunta fundamental, que creo que hablamos algo de esto la vez pasada, de cuáles son las áreas de mi vida con las que yo no estoy contenta. Y ahí es donde voy a comenzar. Luego de esto vamos a trabajar de una manera muchísimo más profunda sobre la primera de las preguntas que yo tengo que plantearme, que es ¿quién soy yo? Es importante que ustedes sepan que esta pregunta es multidimensional. No alcanzarían muchos programas para profundizar suficiente en quién soy yo. Claro. ¿Ok? Porque es como lo dijiste vos hace un rato, es una respuesta filosófica, pero también es física, pero también es emocional y también es mental. Algo de esto hablamos la vez pasada, de poder entendernos como una manifestación densa de un campo de energía que se cruza en diferentes lugares y que genera los chakras sobre los que hablaremos después. Sí. También hablamos sobre los cuerpos, o sea, que son aquellas ondas, en el ejemplo que pusimos, en un lago, que se van expandiendo y que son los niveles de expansión de quién soy. ¿Qué es importante aquí entender? Que yo primero, para poder definirme, más que ver toda la comprensión de cuáles son todos mis cuerpos, por lo menos necesito tener una comprensión de quién soy yo físicamente. Entonces, yo necesito entender físicamente que soy el reflejo, y esto es importante, piensen en un proyector, que tenemos un proyector aquí que va a ser la información que tiene mi inconsciente con mi propio ego. Y aquí está la información que viene del inconsciente colectivo. Ahora pensemos que esto es un proyector. Mi cerebro es un proyector, proyecta sobre esta dimensión estas ideas y creencias que están manifestándose. Esto es muy importante porque Kandel, como en algún momento también lo hablamos, habla de que somos la repetición de un recuerdo o de una memoria. ¿Cómo es que funciona el cuerpo físico de esta manera? El cuerpo físico funciona de esta forma porque en realidad cada célula lo que tiene es la memoria de una información, ¿ok? Y esa información es pasada a la otra célula y a la otra célula y a la otra célula. Cada mes nosotros hemos cambiado todas las células, entonces uno diría, ¿y cómo es posible si cambiamos células completas de nuestro cuerpo? Cada mes, ¿cómo es que las alteraciones se siguen manifestando? Bueno, en realidad es bastante fácil de comprender si entendemos que lo que pasa es que todas las modificaciones, las células las integran y a la nueva célula le pasan el nuevo programa
modificado negativamente si queremos verlo, pero si nosotros sabemos cómo utilizar esto, podríamos hacer un programa positivo. Entonces, las ideas y creencias que yo tengo en mi inconsciente son el material que mi proyector, que es el cerebro, va a mandar para que se manifieste en mi cuerpo. Entonces, voy a poner ejemplos cotidianos sobre los que todos se van a relacionar. Si yo me siento incómodo con mi cuerpo porque me siento gorda, porque no me siento bien, porque me siento inadecuada, porque me siento fea, feo, flaco, alto, bajo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes van a proyectar en esta realidad es lo que ustedes están pensando o lo que ustedes están creyendo. Una enfermedad, al final, en algún video hablamos de lo que son los sanskaras. Ok, una enfermedad es un sanskara cristalizado, porque es una idea total y absolutamente cristalizada. Por eso cuando alguien me dice que estoy enferma, si yo le creo, 3 días después tengo esa apariencia. Entonces, toda esa información está guardada en una parte de nosotros que se llama el inconsciente. El inconsciente es un gran almacén que tiene todas las ideas y creencias que ustedes tienen sobre cualquier cosa. Si ustedes, por ejemplo, dicen, voy a dar ejemplos, tengo una mala relación de pareja, en realidad lo que deberíamos hacer es borrar la idea que yo tengo de lo que es una buena relación de pareja. Okay. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no tengo que trabajar en esa relación de pareja, es que tengo que tratar de ser neutro sobre la creencia o la idea que yo tengo de una relación de pareja. Porque si no, en realidad lo que estaría pasando conmigo es que yo estoy juzgando y además de eso comparando. Porque si yo dijéramos que yo soy tu pareja, Meli, y yo te digo, Meli, necesito que hablemos porque tenemos una mala relación de pareja, eso implica 2 cosas: que ya yo juzgué esta relación y 2, que además la comparé con una idea que yo tengo de lo que es una buena relación de pareja. Por eso siento que tenemos una mala relación de pareja. Ok, ¿y cómo hago para saber si la idea está bien o no? Ok, esto es una pregunta espectacular porque me va a permitir decirte algo, es que no hay nada que esté bien o no. Sí. O sea, mi relación de pareja es una buena relación de pareja si yo soy feliz en ella. Ahora, resulta que yo soy feliz en esa relación de pareja, voy a poner una barbaridad, pero resulta que mi esposo me golpea, pero yo soy feliz, nadie puede decirme que no es así. Sí. Ok, ¿me explico? Sí, ¿Por qué? Sí, porque entiendo, puede ser que la dinámica de nosotros, no sé, sea golpearnos todos los días en la mañana a las 8 de la mañana, yo no sé. ¿Me explico? Los observadores externos que tenemos juicios sobre eso, decimos qué barbaridad, esa mujer tan sumisa, no conocemos las dinámicas que hay en esto. ¿Ok? Si uno puede entender o aceptar o por lo menos no tener ningún juicio, por ejemplo, sobre el sadomasoquismo, ¿qué sabes vos si en una relación de pareja el sadomasoquismo forma parte de lo que a ellos les da bienestar? Entonces, ¿la medida cuál es? Mi bienestar y la paz que yo sienta con mi bienestar. Que no se base en las creencias o en las comparaciones o en los juzgamientos, sino en lo que realmente siento acerca de. Exactamente. Entonces, por eso, un proceso reflexivo de transformación propio, la guía que tiene que llevar es una brújula interna, ¿ok? Y por eso estamos haciendo esto, porque necesitamos que ustedes comprendan que somos más que este cuerpo físico, ¿ok? Entonces, un buen trabajo primero necesita entender esto que acabo de decirte. Después que tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo perceptual, hablamos de eso la vez pasada, que es el molde del cuerpo, pero tenemos un cuerpo emocional, que son las ideas y creencias que yo tengo sobre las emociones. Entonces, mis ideas, por ejemplo, yo puedo ser una persona que no muestra mis emociones, porque mi ego, en algún momento en mi primera infancia, me hace o aprendo a negar mis emociones. Dijéramos que tuve un padre, una madre que me decía no deberías llorar, el llorar te pone frágil, entonces yo aprendo a controlar mis emociones y no las muestro hacia afuera.
o no me dicen nada de eso, sino sencillamente me pongo a llorar y me dicen, es que qué majadera que sos, porque estás llorando tanto. Y yo voy aprendiendo e interiorizando esta idea que no me pertenece. Y cuando me siento triste, no puedo llorar. Entonces aprendo a encementar mi emocionalidad. El problema de esto, Meli, es que nosotros no encementamos solo la emocionalidad negativa. Si yo soy una persona que no logro traducir de manera externa, relacionándome con nosotros, mis emociones, eso lo que va a ir diciendo es que tampoco puedo ir relacionando mis emociones positivas. Entonces dejo de alegrarme, dejo de sentirme realizado y voy, y esta es la parte más importante, voy perdiendo mi brújula. ¿Ok? Porque ¿cuál es el lenguaje de mi brújula? El lenguaje de mi brújula son mis emociones y pensamientos. Y si yo me distorsioné en relación a ellos, sencillamente dejo de estar en contacto conmigo, me desconecté. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que eso pasara? Lo que pasa con esto es que el ego, que es el mecanismo de defensa que yo generé cuando interpreté, oigan lo que estoy diciendo, las palabras que estoy diciendo, generé y interpreté. Cuando estaba en el vientre de mi madre, mi mamá dijo que qué calor hacía. Oye, esta chiquita debería haber nacido en invierno. Yo lo que interpreto, Meli, es, wow, mi mamá me puede abandonar. ¿Por qué interpreto eso? Yo me lo preguntaría, por lo menos, por dos razones. Porque estoy conectada con un inconsciente colectivo, donde el sufrimiento, la insuficiencia y el abandono son constantes. La sociedad completa está basada en el dolor, en el abandono, en la separación y en el sufrimiento. Y eso está, aunque yo esté en el vientre de mi madre, está influyéndome a mí. La codificación a través de la cual yo interpreto las acciones de mi madre tienen que ver con mi inconsciente colectivo. Entonces, yo hago esta interpretación y lo primero que genero es un mecanismo de defensa que me diga, vas a tener que sobrevivir si tu mamá te abandona. Toda mi biología se activa por eso, ¿ok? Y ahí es donde vienen las 5 heridas básicas de las que creo que ya hablamos en algún momento, que es importante que las tengan claras. Y ojo lo que voy a decir, no porque existan, son una idea nuestra, pero son una idea que socialmente tiene un impacto profundo, ¿ok? Es lo que nos influye acá en este... Exacto, en este plano. Entonces, el ego, ¿qué hace? El ego coge la función de defendernos como si en eso se le fuera la vida, y es literal, se le va la vida. Porque si nosotros no nos defendemos, el ego no tiene ninguna función. Pero como hemos dejado, no crecimos dando o teniendo un conocimiento de quiénes somos, no nos hemos movido por la vida sintiéndonos autosuficientes, autorresponsables y poderosos para controlar nuestra vida, lo que va sucediendo, Meli, es que entonces nosotros vamos desarrollándonos y el que se hace cargo de nuestra existencia es el ego. Y el ego está influenciado por nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente está influenciado por el ego. ¿Por qué? Porque el ego se convierte como la puerta de entrada a mi cuerpo emocional para que toda idea y creencia, quien la clasifica como si fuera un policía que está en la puerta y dice usted para allá y usted para allá, deja entrar las ideas y creencias del inconsciente colectivo y las mías propias y las va clasificando de acuerdo al orden bibliotecario que tiene el ego en el propio inconsciente. Entonces, como el tema central del ego es el miedo, todo lo que clasifica en el inconsciente está teñido de ese miedo. Entonces, andamos por la vida con miedo. Necesitamos entender que somos esto. ¿Por qué? Y aquí viene la tercera etapa que me parece divina. Porque ese miedo va a ir generando comportamientos y pensamientos, va a generar acciones en nuestro cuerpo físico,
y información en nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental, piensen que es virtual, al igual que el emocional. Entonces, ¿qué pasa? Yo me topo con un perro, veo al perro, me da miedo, esa experiencia pasa por el filtro del ego, la cataloga como una de las peores cosas que me puede pasar. El hombre que andaba con el perro andaba camisa roja, y yo creo una idea y una creencia de que el color rojo es, para mí, la antesala de una preocupación, un miedo, una experiencia negativa. Sí, de una vez se encienden las alarmitas. Las alarmitas. Rojo, mal. Entonces, mi inconsciente cada vez que ve el rojo genera una emoción, un sentimiento que refuerzan el programa del ego y del pensamiento, hasta que llega un momento en que esto se vuelve mecánico y ya ni siquiera me acuerdo del perro, me acuerdo del rojo. Veo el rojo y digo, no me gusta. Entonces, vamos por la vida, viviendo la vida, primero de ideas y creencias que no son nuestras, y segundo, controlados por el ego. Entonces, de pronto no me gusta, no sé, el color verde de tu enagua tan bella, y yo digo, qué raro, porque no me gusta, pero nunca, no me acuerdo de nada que me haya pasado con ese verde, y me pongo a hablar con vos o con Rolando de por qué no me gusta el verde, y la pregunta es, no sé por qué no me gusta el verde, porque en realidad necesitamos entender también, para esta primera etapa, que nosotros funcionamos con un 5%, que es donde yo tomo la decisión de ver el programa, hacer meditación, levantarme temprano. Y un 95%, ¿quién es el que tiñe, el que controla y el que elabora o analiza o vive o vivencia o filtra todas esas experiencias del 5% que es mi inconsciente? Sí. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un resumen de nuestro encuentro de hoy, somos un inconsciente manifestándose en un cuerpo físico, en un cuerpo emocional y en un cuerpo mental, controlados por el ego. Ok, ese es el problema. Y como siempre queremos dar una solución, ¿cómo podemos comenzar a quitarle el control al ego para comenzar a tener el control nosotros? Dos cosas. Lo primero es que necesitamos entender que esta memoria repetida que acabo de nombrar ha ido haciendo una concha en nosotros. Yo le llamo una máscara que se llama personalidad. Y esta personalidad es como una armadura, porque es como una cárcel, que si yo nunca tomo conciencia, nunca despierto un poquito, Meli, voy viviendo por la vida desde la personalidad y no desde quién soy yo. Claro. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito entender es que ya, si tengo más de 25 años, ya tengo una personalidad estructurada, ya está ahí. Si no es así, y lo que sucede es que tengo 15, 18 años, voy a comenzar a observar esa personalidad o esa armadura que se está generando y voy a tener más posibilidades de transformarla. Claro, pero necesito aprender a observar esa personalidad. ¿Y cómo se observa esa personalidad? Es ahí donde tengo que comenzar, no en observar al ego. Nunca trabajen con el ego de frente. Cuando yo trabajo con el ego de frente, acuérdense que es un mecanismo de defensa. Si yo trabajo con el ego de frente, lo que hago es fortalecer al ego. Sí. ¿Ok? Porque el ego va a quitarme, no sé, se me ocurre que yo voy a ir a tu casa. Pero en el fondo a mí me da miedo ir a tu casa porque realmente yo le tengo miedo a las cámaras, dijéramos. Entonces, desde mi 5% yo me levanto temprano, me comprometo y me voy a ir a tu casa porque eso es lo que tengo que hacer. Pero cuando voy camino a tu casa se desinfla el carro, se queda sin gasolina, tengo un accidente. Pasa lo que tenga que pasar para que no vaya. ¿Okay? Me da un dolor de cabeza o me da un mal de estómago. O sea, lo que sea. ¿Okay? Entonces ustedes dicen, ese es mi ego, me voy a oponer aunque tenga que llegar a rastras. Okay. Si yo hago eso, voy a llegar a tu casa a que grabemos y la grabación va a ser peor que nunca. Ok, pues seguimos. Porque lo que estoy haciendo es... conciencia de eso,
eso. aunque Exacto, claro, porque lo que estás estamos haciendo confrontando lo directamente. estoy haciéndolo directamente. Ok. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, y por eso me gusta hacer como estos procesos así, es respirar profundo, decir, ok, yo entiendo que tenés miedo, te vas a decir a vos misma, yo entiendo que tenés miedo, seguramente este miedo tiene que ver con que no te sentís merecedora de ser expuesta o con que no te sentís bella. Te voy a agradecer, le voy a agradecer al ego y le voy a decir muchas gracias porque me están mostrando un área de trabajo mía, cojo mi cuaderno de terapia, apunto a trabajar con mi autoestima y con mi merecimiento y le doy las gracias y ahí viene qué pasó en ese momento. El ego, que es como un niño de 5 años, en ese instante aflojó las cuerdas. No, esto es como darle más bien el lado positivo y no, sí, no darle lo negativo que me va a traer, sino más bien qué va a pasar Exacto, positivo. positivo. Sí, ¿Qué está pasando positivo? Entonces, yo en lugar de confrontar, y oigan estas palabras porque quiero que las recuerden siempre, en lugar de confrontar y separar, es integrar y comprender. Entonces, esto lo que va a ir haciendo es que yo llegue a tu casa, pero yo además ya tengo luz sobre algo que yo soy. Ya yo me dije a mí misma, descubrí que me hago este tipo de trampas cuando las cosas no salen bien. Entonces cojo mi cuaderno de terapia y apunto, me tiendo a sabotear, cada vez que voy a descansar no me lo permito, lo reconozco, lo integro, ¿ok? Y en lugar de querer hacerlo grande y fuerte, por ejemplo, dijéramos que lo que me hago, Meli, es que esto es muy común. Cada vez que voy a hacer algo que me divierte, me da placer o me descansa, no lo puedo hacer. Porque me quiebro un pie, una mano, un brazo, la nariz, porque aparece una emergencia, por lo que sea. Entonces, en lugar de decir, voy a ir a descansar, no. Lo que hago es, bueno, ¿qué puedo hacer hoy bueno en la mañana? Voy a sentarme y voy a durar 20 minutos más tomando café. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento cuando eso pasa? ¿Qué es lo que me incomoda de estar sentada? Se me ocurre. Es que en eso me acuerdo que mi mamá me decía que mente ociosa, la madre de todos los vicios. ¿Será que ese es mi miedo? Me explico. Ya ustedes están caminando ahí. Sí. Ya están conociéndose. Por eso es que hablo de un cuaderno de terapia. Porque va a ser importante que ustedes guarden en su teléfono o en su cuaderno de terapia estos descubrimientos sobre ustedes. Bueno, yo te iba a preguntar con respecto a eso, si entonces sí tenemos que andar como conscientes o deberíamos de andar un poco conscientes de lo que nos pasa. ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto me provoca tanto rechazo, me provoca tanto enojo? ¿O por qué soy perfeccionista y quiero que todo salga? O sea, irnos preguntando esas cosas porque no son naturales. O sea, no venimos con esas cosas, ¿verdad? Es interesante, es muy interesante, Meli, porque yo creo todo lo contrario. Yo creo que son naturales. Yo debería preocuparme solamente de mí. No, por eso. ¿Me explico? Las cosas que vienen, o sea, las cosas que vienen luego a imponerse en nosotros, que son, digamos, el perfeccionismo, claro, ¿verdad? Pero por eso te digo, yo creo que el natural es que yo me esté observando y entienda que también yo normalicé un mecanismo de defensa permanente, no juzgarme, solamente comprender que yo formalicé un mecanismo de defensa constante que se estableció como una personalidad, pero que yo en realidad no soy eso. Yo soy un ser espectacular, maravilloso y de luz. 2 riesgos que hay con esto que decías. Yo creo que uno tiene que estarse observando de manera permanente. Creo que eso es todo un proceso, aprender la autoobservación, pero no a juzgarse de manera permanente. Porque si no, eso se vuelve, yo le llamo la lacra de la nueva era. ¿Por qué? Porque entonces antes era un inconsciente que vivía por la vida y nunca hacía nada. Y de pronto ahora es, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tendrá que ver? ¿Y con qué es lo que me estoy diciendo? ¿Y qué? Justo por eso, por eso hice la pregunta, porque de repente podemos caer en eso, ¿verdad? Y entonces ya no tenés vida. Todo está mal.
Y entonces todo lo que yo siento, pienso o hago puede estar mal, y ¿verdad? Entonces podemos... O voy a darte un ejemplo. Tengo una paciente que le diagnosticaron un cáncer. Ella saca la cita para decirme que le diagnosticaron el cáncer. Yo le escucho y le pregunto, bueno, yo creo que le digo, podemos hacer esto, esto, esto y esto. Y ella me dice, lo primero que necesito es que me expliques por qué me estoy haciendo esto, porque me siento culpable. Y yo decía, si vos tenés una condición en tu cuerpo físico así, no es ahí donde deberías trabajar, porque eso lo único que va a hacer es la culpabilización y el aumento de la condición de cáncer, ¿me explico? Pero eso es el riesgo del nuevo modelo, claro, que necesitamos. Que hay una responsabilidad de repente, y entonces si nos vamos por el otro lado más bien. Claro, porque además, Meli, somos responsables, pero no somos culpables. Claro. ¿Me explico? Entonces, partan del hecho de decir, bueno, si yo soy la sumatoria de los pensamientos de todo mi árbol transgeneracional, no lo voy a poder resolver todo. Voy a poder resolver el de este momento, el de este instante. Ok, me molesta la mosca que andaba por aquí. Bueno, yo puedo escoger no molestarme por eso. Y eso ya está poniéndome a trabajar, porque después de la grabación puedo preguntarme por qué me molestaba tanto la mosca. Se me ocurre. Porque todos van a decir que la casa de Marieta es un mosquero. Bueno, ¿y por qué me importa tanto eso? Ajá. Bueno, exacto, preguntas, exacto. Sí. O sea, ¿por qué me importa tanto? Eso quiere decir que yo estoy muy pendiente de lo que los otros piensan de mí. ¿No será más importante, Marieta y Meli, lo que ustedes están diciendo o la intención con la que ustedes están trabajando, que el hecho de prestarle atención a una mosca y que eso distraiga la atención de lo que hacemos? El aprender y entender que el ego siempre va a estar tratando de distraernos, porque él cree genuinamente que estamos haciendo eso desde la total y absoluta protección que tiene sobre nosotros. No es así, pero tampoco tenemos que convencer al ego. El ego al final es el reflejo de una parte nuestra. Entonces, aprender a escoger la paz constantemente por encima de la separación, el miedo y el dolor es por mucho la primera acción que yo puedo tomar. Yo siempre digo que las primeras son dos, decisión y acción. Aquí están las dos. Decidir estar en paz y accionar de acuerdo a la paz. Entonces, eso ya va a ir haciendo una modificación muy importante. Claro, súper. Entonces, en resumen, podemos observar estas cosas que nos suceden, porque sí es importante ir observando, ¿verdad? Que estas cosas vienen del ego, ¿verdad? Y del inconsciente. Pero no las vamos a confrontar como rechazo, no las vamos a rechazar, sino las vamos a integrar, y me parece fabuloso este ejercicio de reconocerlas y ser también, ser compasivos con nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, sí, esto me está pasando, y de repente tal vez buscar en nuestro niño interior, ¿verdad? Y darle compasión a esos momentos que nos trajeron también a todo esto. Me parece fabuloso escribir. Y yo creo, Meli, que ahí ya dejamos otro tema. El niño interior. Tenemos abiertos los chakras, pero el niño interior, entender qué es. Y entender que cada uno de nosotros tiene un niño interior siempre. Sí, y eso es un tema maravilloso, el niño interior, que lo vamos a estar tocando en el próximo programa. Marieta, muchísimas gracias por este espacio, y a todos ustedes nos vemos en el siguiente programa.